El día del divorcio me obligó a elegir la mitad de nuestro patrimonio o nuestro hijo. No dudé ni un segundo. Elegí a mi hijo y me lo llevé al extranjero para empezar de nuevo. Él, por su parte, volvió con su primer amor, pero poco después le diagnosticaron infertilidad. 10 años más tarde, al reencontrarnos, un pariente soltó sin pensar: el hijo de ella ya debe de estar estudiando en Cambridge, ¿no? Él se quedó helado. ¿Qué ha dicho? Solo una frase, pronunciada por quien no debía, bastó para que él se derrumbara por completo. La luz blanca y aséptica de los fluorescentes del techo de la sala de reuniones se reflejaba directamente sobre la superficie pulida de la mesa de caoba, eliminando cualquier atisbo de calidez del ambiente. Vi mi propio rostro reflejado en el barniz, pálido como el de alguien que acaba de superar una larga fiebre. No es que yo fuera débil, es que este lugar estaba diseñado para que la gente se sintiera así. Una habitación sin ventanas, sin aire, sin escapatoria. En la pared del fondo, un reloj colgaba en lo alto, el segundero avanzando con la regularidad de un martillo. Frente a mí estaba Javier Reyes, el hombre que me había abrazado el día de nuestra boda, el que había jurado que en esta vida solo existiría yo. Ahora estaba sentado, con la espalda erguida en su silla de cuero, el rostro tan frío como el cristal. No necesitaba levantar la voz, ni golpear la mesa. Le bastaba con lanzarme una mirada para que cualquiera entendiera que aquel era su terreno. A su lado, un abogado con un traje gris impecable y el cuello de la camisa perfectamente planchado, abría un dossier tan grueso como un libro de actas judicial. Junto a mi silla, la manita de mi hijo se aferraba con fuerza al bajo de mi blusa. Mateo, con sus 8 años y unos ojos negros y enormes, no sabía ocultar su ansiedad. No entendía del todo los asuntos de los adultos, pero sí entendía la sensación de que lo estaban sopesando en una balanza. Su respiración era entrecortada, como si intentara reprimir un sollozo. Puse una mano sobre su cabeza, acariciándole el pelo para tranquilizarlo, pero la palma de mi mano también estaba fría. El abogado carraspeó y deslizó hacia mí una carpeta de tapas duras. En la primera página, las palabras acuerdo de divorcio destacaban, nítidas como un corte. Javier tamborileaba con los dedos sobre la mesa, un sonido seco y rítmico, como si estuviera cronometrando una sentencia. Me miró directamente. Su expresión no era de odio, sino de la superioridad insensible de quien se sabe ganador. «Elena», dijo mi nombre lentamente, como si leyera un expediente que debía tramitar. «No quiero alargar esto. Aún nos queda algo de afecto, así que te daré 2 opciones». Escuché la palabra afecto y una risa helada brotó en mi interior. ¿Qué afecto pone a un hijo como condición? ¿Qué afecto se sienta ahí como un empresario negociando una compraventa? Pero no respondí. Sabía que si reaccionaba, le daría más motivos para parecer el justo ante los demás. La mirada de Javier pasó por encima de mi hombro y se posó en Mateo. Fue una mirada que me puso la piel de gallina, no la de quien mira a un niño, sino a una mercancía que se puede tasar. La primera opción, dijo, con un tono de quien anuncia una oferta especial. Recibirás el 50% de las acciones de la empresa, además del chalet de La Moraleja. Valor total aproximado: 20 millones de euros. El abogado añadió de inmediato, con la voz neutra de quien lee datos. Actualmente, Construcciones Reyes está valorada en unos 40 millones de euros. El 50% de las acciones, más el patrimonio inmobiliario, es una suma muy considerable, suficiente para que la señora García estabilice su vida a largo plazo. 20 millones de euros. Una cifra que podría cambiarle la vida a cualquiera, una cifra por la que muchos se arrodillarían para dar las gracias. Pero yo no veía más que descaro, porque en ese paquete de regalo lo que él quería recuperar no era dinero, sino a mi hijo. Y tal como esperaba, Javier se inclinó ligeramente, reclinándose en su silla con los brazos cruzados y una sonrisa tan fina como una capa de hielo. A cambio, Mateo se queda conmigo. Tú coges el dinero y te vas. A partir de hoy, no vuelvas a aparecer por mi vida. El silencio en la sala se volvió aterrador. Oía la respiración de mi hijo. Oía el segundero del reloj marcando cada instante como una cuenta atrás. Mateo me miró, con los labios apretados. No se atrevía a llorar, pero sus ojos ya estaban enrojecidos. Junto a Javier, Valeria estaba sentada con las piernas cruzadas, enfundada en un vestido ceñido, un reloj carísimo brillando en su muñeca. Se admiraba lentamente la manicura, de un rojo sangre, mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios, como si estuviera viendo un espectáculo entretenido. Ni siquiera se dignó a mirarme, como si yo fuera una extraña a la que habían traído a esa sala para firmar su salida de sus vidas. Bajé la vista hacia mi hijo. Mateo se aferraba a mi blusa con más fuerza, sus uñas clavándose en la tela. Sentí que se agarraba al último pilar de su vida.
Respiré hondo, no para calmarme, sino para evitar que mi voz temblara. Levanté la cabeza y miré a Javier a los ojos. ¿Cuál es la segunda opción? Javier parecía estar esperando esa pregunta. Sonrió con suficiencia, satisfecho de que yo fuera razonable. Dijo lentamente, cada palabra cayendo como una gota de agua fría. Te vas con Mateo. Creí haber oído mal, pero su mirada no vaciló. A cambio, no te llevas absolutamente nada. Ni casa, ni coche, ni dinero, ni acciones. Nada de eso volverá a tener que ver contigo. Te llevas al niño y te vas con las manos vacías. El abogado intervino de nuevo, como para recalcar la situación. Señora García, debería considerarlo. El 50% del patrimonio es una cantidad muy importante. Si elige la custodia del niño, no tendrá nada. La vida de una madre soltera es muy dura. Fue entonces cuando Valeria levantó la cabeza. Sus ojos, brillantes e inocentes, se posaron en mí. Su voz era dulce como la miel, pero cada palabra era una aguja. Elena, piénsalo bien, criar a un hijo sola es muy difícil. Y más siendo mujer. Deberías quererte un poco más. Javier solo lo hace por tu bien. La miré. Ese por tu bien había destruido ya a tantas familias. Quise reír, pero se me hizo un nudo en la garganta. No estaba enfadada por la traición. Estaba furiosa, porque se atrevían a llamar a mi hijo una carga. Javier asintió, como si estuvieran actuando en sintonía. Todavía eres joven, Elena. Coge el dinero y vive tu vida. Si más adelante quieres volver a casarte, será más fácil. Si te llevas un niño contigo, lo pasarás mal. ¿Un niño? Ni siquiera pronunció su nombre. Se refirió a mi hijo como si fuera un problema. Sentí que me estrujaban las entrañas. Me giré para mirar a Mateo. Me estaba mirando con una mezcla de miedo y esperanza. La mirada de un niño al borde de un abismo, preguntándose si su madre lo abandonará o lo abrazará para llevárselo con ella. Tomé su manita y la envolví en la mía. Estaba fría, pero su pequeño pulso me devolvió una extraña lucidez. Me incliné y le susurré. Lo suficientemente bajo para que solo él me oyera, pero lo bastante alto para que en aquella sala silenciosa nadie pudiera fingir no haber escuchado. Mateo, ¿quieres venir con mamá? Mi hijo me miró, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Se mordió el labio hasta que se le puso rojo y asintió con fuerza. Su voz, temblorosa pero clara como un juramento, resonó en el silencio. Sí quiero. Solo te quiero a ti, mamá. Ya no quiero a papá. Esa frase fue como un cuchillo que cortó el último hilo de esperanza en mi corazón. Se acabaron las dudas, las esperas, los pensamientos de que algún día se arrepentiría. Todo eso carecía de sentido cuando mi hijo, a sus 8 años, tenía que decir «ya no quiero a papá». Me erguí, levanté la cabeza y vi que Javier se quedaba paralizado por un instante, como si no esperara que un niño se atreviera a romper los lazos de forma tan tajante. Pero fue solo un segundo. Enseguida recuperó su aire de vencedor. El abogado me tendió un bolígrafo. Lo cogí sin temblar, sin dudar. Pasé las páginas hasta la última, donde una frase fría sentenciaba: la esposa renuncia voluntariamente a todos los bienes gananciales a cambio de la custodia exclusiva del único hijo. Firmé: Elena García. El trazo de la tinta sobre el papel fue nítido, como una línea que separaba el pasado del presente. Dejé el bolígrafo y empujé la carpeta hacia ellos. Elio a Migío. El aire pareció quebrarse por un momento. Javier miró mi firma y soltó una risa ahogada. Una risa que era a la vez una burla y un alivio, como la de quien acaba de cerrar un contrato muy rentable. Bien, dijo. Espero que no te arrepientas, Elena. Me levanté y puse a Mateo detrás de mí. Por primera vez, miré directamente a Valeria, a su sonrisa desvaída, como si mirara una sombra muy cara. Dije, con una calma que me sorprendió a mí misma: ¿quién debería arrepentirse, desde el principio hasta el final? No soy yo. Tomé a mi hijo de la mano y cogí la pequeña maleta que ya había preparado. Caminé directamente hacia la puerta, sin mirar atrás. A mis espaldas, oí sus risas, su suspiro de alivio, como si se hubieran quitado un peso de encima. Creían que habían ganado. Creían que acababan de expulsarnos de sus vidas con total facilidad. La puerta de la sala de reuniones se cerró a mi espalda con un clac pesado, como la tapa de un ataúd. Salí al largo pasillo, con su olor a aire acondicionado, y de repente sentí un nudo en la garganta. No lloré. No me permitiría llorar aquí. Me agaché para arreglarle el cuello de la camisa a Mateo, mi voz ronca pero firme. Mateo, recuerda. A partir de hoy, solo nos tenemos el uno al otro. Mi hijo levantó la vista y con la manga de su jersey secó rápidamente una lágrima de mi mejilla. Con una inocencia rotunda dijo: no llores, mamá. Yo te protegeré. Sonreí, con los labios temblando.
Lo cogí de la mano y seguimos caminando, cada paso como si escapáramos de un incendio. No sabía lo que nos esperaba, pero sabía una cosa: me llevaba conmigo mi mundo entero, y mientras tuviera su pequeña mano en la mía, podría empezar de cero. Al salir a la escalinata del edificio, una ráfaga de viento me golpeó la cara, fría como una bofetada que me grababa la sentencia en la piel. Apreté con más fuerza la mano de mi hijo. En mi mente solo había una idea. Tenía que irme de esta ciudad, irme de este lugar donde todo podía ser objeto de intercambio, y en ese mismo instante, saqué el móvil, miré la pantalla, y decidí llamar a la única persona en la que todavía podía confiar. Todo empezaría con esa llamada, y con el viaje nocturno que nos llevaría a una nueva vida. Arrastré la maleta, con Mateo de la mano, fuera de la puerta del bufete de abogados. El cielo de Madrid ya se había oscurecido. Las farolas proyectaban una luz amarillenta y pálida sobre las aceras mojadas. La ciudad, que antes me era tan familiar, de repente me resultaba tan extraña como un lugar al que nunca había pertenecido. 10 años de matrimonio terminaban con unas pocas hojas de papel y una puerta que se cerraba. No miré atrás, no por orgullo, sino porque temía que, si lo hacía, no tendría fuerzas para seguir adelante. Mateo caminaba pegado a mí, su pequeña mano aferrada a la mía como si temiera que, si la soltaba un instante, nos arrastrarían de vuelta. Oí el rugido de su estómago y el eco de mis propios pasos en mi cabeza. Supe que, a partir de ese momento, no tenía derecho a derrumbarme. Abrí el móvil. La lista de contactos mostraba nombres que me resultaban familiares pero distantes. Sabía que no todos seguirían ahí ahora que ya no tenía dinero, ni estatus, ni la etiqueta de esposa del presidente. Mi dedo se detuvo en un nombre: Isabel, mi amiga de la universidad, la única que había mantenido el contacto durante todos esos años en los que yo fui una esposa y nuera ejemplar en aquella lujosa casa. Marqué su número. Tras unos tonos respondió: ¿Elena? ¿Qué pasa? ¿Por qué llamas a estas horas? La voz de Isabel. Solo una frase bastó para que se me hiciera un nudo en la garganta. Tragué saliva, forzando mi voz para que sonara tranquila. Isa, me he divorciado. Al otro lado de la línea hubo un silencio tan largo que pude oír el silbido del viento. Luego, Isabel estalló, su voz una mezcla de rabia y preocupación. ¿De Javier? ¿Ha sido por la tal Valeria esa? Sí, pero eso ya no importa. Isa, ¿dónde estás ahora? En Londres. ¿Por qué? No suenas bien. Miré a mi hijo, que estaba a mi lado, sus grandes ojos fijos en mí, esperando. Bajé la voz. Quiero llevarme a Mateo al extranjero, irme muy lejos. Isa, si voy a tu casa, ¿podríamos quedarnos un tiempo? No necesito mucho, solo un sitio donde apoyarnos. Buscaré trabajo enseguida. Sentí miedo. Por primera vez en muchos años tenía que pedir ayuda. Pero Isabel no me dejó decir más. ¿Pero qué dices? Claro que sí. Vente con el niño. Mi piso no es grande, pero no faltará un rincón para vosotros dos. ¿Cuándo llegas? Cerré los ojos, sintiendo cómo se me quitaba un peso de encima. Esta noche hay un vuelo nocturno. Perfecto. Avisa cuando llegues, iré a buscaros al aeropuerto. Colgué y respiré hondo. Por primera vez en todo el día sentí que podía respirar. Me agaché para mirar a Mateo. Nos vamos muy lejos, ¿vale? Asintió sin preguntar a dónde ni por cuánto tiempo. Solo dijo una cosa que me partió el corazón. Donde sea, pero contigo, mamá. Pedí un BTC. Cuando llegó, el conductor nos miró. A las dos maletas pequeñas. Y no hizo preguntas. Le di la dirección del aeropuerto y el coche se puso en marcha, alejándose de la calle que llevaba al chalet, que una vez fue mi hogar. En el coche abrí el móvil y empecé a borrar contactos. Javier. Valeria. Las amigas de la alta sociedad con las que tomaba el té, los grupos de chat donde presumían de bolsos, de coches, de maridos, mi salí todo. Cada nombre que desaparecía era un pedazo del pasado que cortaba. Solo quedaron unos pocos familiares y los nombres de mis padres. Me detuve ahí un largo rato. Mis padres murieron pronto, dejándome sola en este mundo. Susurré para mis adentros: papá, mamá, si me estáis viendo desde algún sitio, por favor, cuidad de nosotros. Mateo se había quedado dormido en mi hombro. Le eché por encima mi chaqueta, contemplando su pequeño rostro con una mezcla de dolor y determinación. Lo había elegido a él, y no dejaría que se arrepintiera de haberme elegido a mí. En el aeropuerto, las luces blancas eran cegadoras. Compré los 2 billetes más baratos para el vuelo nocturno. No me importaba el asiento ni la comida. Solo quería irme. Hice los trámites con Mateo en brazos. El niño pesaba tan poco que me dio miedo. Mientras esperábamos para embarcar, fui a un mostrador de telefonía y cancelé mi número.
Cuando el empleado me devolvió la vieja tarjeta SIM, la sostuve en mi mano, sintiéndola pequeña pero increíblemente pesada. Tantas llamadas, tantos mensajes, tantas ilusiones de una familia feliz, todo contenido en un trozo de plástico. La tiré a la basura. Ya está, susurré, como si me lo dijera a mí misma. Cuando llamaron a nuestro vuelo me incliné y le susurré a mi hijo al oído. Mateo, nuestra nueva vida empieza ahora. El avión despegó y la ciudad se fue haciendo cada vez más pequeña. Las luces parpadeaban como estrellas, pero ninguna de esas estrellas me pertenecía. No sentí nostalgia ni rencor. Solo un vacío que, poco a poco, se fue llenando de una voluntad muy clara: sobrevivir. El vuelo fue largo y frío. No dormí. Pensé en el futuro, sin dinero, sin casa, sin trabajo, pero tenía salud, tenía mi mente y tenía a mi hijo. Había estudiado contabilidad, tenía una carrera antes de convertirme en la mujer de otro. Empezaría de nuevo, desde el principio. Cuando el avión aterrizó en Londres, Isabel ya nos estaba esperando. Me abrazó con fuerza, sin hacer muchas preguntas. Solo dijo una cosa. El piso de Isabel era pequeño pero acogedor. Un apartamento normal, sin ascensor ni portero. Pero esa noche dormí el sueño más profundo en años. Los días que siguieron fueron una prueba que nunca olvidaré. Busqué trabajo, pero la barrera del idioma y la convalidación de mis estudios lo hacían todo más difícil. Finalmente, acepté un trabajo fregando platos en un bar de tapas español. Durante el día, trabajaba hasta que se me enrojecían y agrietaban las manos. Por la noche, me apunté a clases gratuitas de inglés y contabilidad en el centro cívico del barrio. Mateo iba al colegio. Era tan aplicado y bueno que me sentía a la vez orgullosa y dolida. No se quejaba. No preguntaba por qué nuestra casa era pequeña. ¿Por qué su madre no estaba todo el día en casa? Cada noche me esperaba con un vaso de agua tibia. Mamá, lávate las manos para que no se te enfríen. Hubo noches en las que me tumbaba de cara a la pared y lloraba en silencio, empapando la almohada. No hacía ruido porque temía que mi hijo me oyera. Temía que pensara que era una carga. Una vez le pregunté, si aquel día mamá hubiera elegido el dinero, ¿te habrías enfadado? Mateo me miró sorprendido. ¿Por qué preguntas eso? Elegirme fue lo correcto, mamá. Una frase tan sencilla pero suficiente para que me levantara cada mañana. La vida en un país extranjero no me daba tiempo para lamentarme. Cada día era una pequeña batalla, pero sabía que ya había cruzado la puerta más difícil. El camino por delante era largo, lleno de noches en vela y momentos en los que querría rendirme. Pero había escapado de un lugar donde mi hijo era tratado como mercancía. Y esa fue la decisión más acertada que he tomado en mi vida. La nueva vida de mi hijo y mía comenzó en un sótano en las afueras de la ciudad. Era el único lugar que podía permitirme con el poco dinero que me quedaba después de pagar la matrícula del colegio, la comida y los gastos mínimos. La habitación era tan baja que tenía que agachar la cabeza al entrar. La única ventana era una rendija estrecha cerca del techo. Ni siquiera durante el día se veía el sol. El aire estaba siempre húmedo. Un olor a moho mezclado con el de paredes viejas que te oprimía el pecho con solo estar un rato. El primer día que nos mudamos, dejé las 2 maletas en el frío suelo de cemento. Mateo se quedó a mi lado, observándolo todo en silencio. Temía que se pusiera triste, que me preguntara por qué nuestra casa era así, pero no lo hizo. Dio una vuelta por la habitación y se giró hacia mí. Mamá, ¿podemos colgar una lámpara aquí? Me quedé helada. No preguntó por qué no había salón, ni balcón. Solo pensó en cómo hacerlo más luminoso. Asentí, sonriendo. Claro, mamá comprará más luces. Esa noche, mientras los dos estábamos tumbados en la pequeña cama pegada a la pared, oí el goteo constante de una tubería en algún lugar. Un sonido rítmico que me recordaba, esto no es un sueño, es la realidad. Me giré hacia la pared, con los ojos abiertos en la oscuridad. Me pregunté si tendría fuerzas para seguir, pero el sonido de la respiración tranquila de mi hijo a mi lado me dio la respuesta. Tenía que tenerlas. Durante el día, trabajaba en el bar de tapas. Fregar platos parecía sencillo, pero hacerlo durante más de 10 horas seguidas, con agua fría, me dejaba las manos hinchadas, rojas y agrietadas. Un día, se me resbaló un plato de las manos temblorosas y casi lo rompí. La dueña me vio y negó con la cabeza. Ánimo, chica. En unos meses te acostumbrarás. Asentí. No me permitía quejarme. Cada hora extra era más dinero para los libros de mi hijo, más dinero para el alquiler. Por la noche, iba a clase. En el centro cívico me sentaba con gente de todas las edades y nacionalidades. Reaprendí el idioma desde cero, la terminología contable, cómo redactar un currículum. A veces, la cabeza me daba vueltas. Las palabras bailaban ante mis ojos. Pensaba en Javier, en aquella sala de reuniones gélida, y me decía a mí misma,
Si me rindo, volveré exactamente al lugar que ellos me asignaron. No, no volvería. Cada noche, al llegar a nuestra habitación, por muy cansada que estuviera, me sentaba en la pequeña mesa para revisar los deberes de Mateo. Aquel niño de 8 años aprendía increíblemente rápido. Resolvía problemas de matemáticas en cuestión de minutos. Una vez, mientras yo luchaba con un ejercicio de contabilidad, frunciendo el ceño ante un balance, Mateo se acercó, miró por encima de mi hombro y señaló con el dedo. Mamá, aquí te has equivocado. Esto es un activo corriente, no un pasivo. Me quedé de piedra. Se rascó la cabeza, sonriendo con timidez. Lo leí en un libro de la biblioteca. Se parecía a las matemáticas, así que le eché un vistazo. Lo miré, sintiendo una mezcla de asombro y pena. Un niño que debería estar jugando sin preocupaciones, estaba en un sótano húmedo leyendo libros de contabilidad. Lo abracé con fuerza, aspirando el olor de su pelo. Eres muy listo. Él me devolvió el abrazo y susurró. No te preocupes, mamá. De mayor ganaré dinero para cuidarte. Esas palabras eran demasiado precoces para un niño, pero para mí eran el motor que me impedía caer. Los primeros meses fueron los más oscuros de mi vida. Había mañanas en que me despertaba con un dolor tan intenso en las manos que no podía estirarlas. Había días en que un cliente me gritaba por ser lenta o por no entender del todo lo que decía. Llegaba a casa, cerraba la puerta y me dejaba caer en el suelo, sin aliento. Pero no lloraba en voz alta. Tenía miedo de que Mateo me oyera. Una vez, tuve fiebre alta, pero aún así fui a trabajar porque un día sin trabajar era un día sin cobrar. Por la noche, me desmayé en la cama. Cuando me desperté, vi a Mateo sentado a mi lado, con una toalla húmeda en la mano. Mamá, bebe agua. Lo miré, con el corazón encogido. ¿Has faltado al colegio? No, le pedí a la profesora salir antes. Le cogí la mano y las lágrimas brotaron. Me di cuenta de que, en esta vida, yo no solo era su madre. Yo era su mundo entero, y él era el mío. El tiempo pasaba, lento pero inexorable. Empecé a acostumbrarme al trabajo. Mis manos se llenaron de callos, y ya no se agrietaban tanto. Mi inglés mejoró. Empecé a entender las clases más rápido. Fui la primera de mi clase de contabilidad en el centro cívico. El profesor me preguntó, «Usted ya había trabajado como contable, ¿verdad?» Asentí. «Hace mucho tiempo. Tiene talento. No se rinda». No me rendí. Nunca pensé en hacerlo. Mateo era diferente. Progresaba a una velocidad que a veces me costaba seguir. Devoraba los libros, aprendía por su cuenta. No jugaba a videojuegos como sus amigos. Prefería dibujar esquemas y resolver problemas. Su profesor me llamó al colegio. «Señora García, su hijo es muy especial. Aprende mucho más rápido que los demás». Escuché esas palabras con una mezcla de alegría y preocupación. Alegría porque mi hijo era brillante. Preocupación porque lo era en unas circunstancias que no merecía. Una noche, mientras cenábamos una comida sencilla de sopa de verduras y tortilla, Mateo levantó la vista y preguntó, «Mamá, ¿papá sabe que vivimos así?» Me quedé paralizada. No quería que pensara en ese hombre, pero tampoco iba a evitar el tema. «No. Y no necesita saberlo», asintió en silencio. Un momento después añadió, «Mejor así. No quiero que sienta lástima por ti». Lo miré y vi en sus ojos no rencor, sino una determinación infantil pero clara. Comprendí que él mismo había trazado una línea en su interior. En mis noches de insomnio, pensaba en el futuro. No soñaba con ser rica. Solo soñaba con una habitación con luz solar, un trabajo acorde a mi formación y que mi hijo recibiera una buena educación. Cada día que pasaba, por lento que fuera, sabía que estábamos avanzando. Había superado la caída más dolorosa. Lo que tenía por delante seguía siendo una cuesta empinada, pero ya estaba acostumbrada a escalar en la oscuridad. Y sabía que, tarde o temprano, llegaría el día en que saldríamos de ese sótano y levantaríamos la cabeza para ver la luz. Aquel invierno llegó antes de lo habitual. El viento frío se colaba por la rendija de la ventana, llenando el sótano de un olor a humedad helada que te mantenía despierto incluso cuando estabas agotado. Acurrucada en un abrigo viejo, me sentaba en la pequeña mesa pegada a la pared, bajo la luz amarillenta de un flexo que iluminaba mis apuntes. El reloj marcaba casi la medianoche. Mateo ya dormía, su respiración tranquila y acompasada. Lo observé un rato antes de volver a mis ejercicios. Sabía que, si aflojaba el ritmo, la vida nos empujaría un peldaño más abajo. En aquella época, vivía con una regularidad casi marcial. Me levantaba temprano para prepararle el desayuno, lo llevaba al colegio y me iba a trabajar. Al salir, corría al centro cívico para seguir estudiando. Por la noche, volvía a abrir los libros.
A veces me quedaba dormida sobre la mesa y me despertaba sobresaltada cuando el bolígrafo caía al suelo. Lo recogía, respiraba hondo, y seguía escribiendo. No me permitía desperdiciar ni una sola hora. Mis manos seguían doliendo, pero mi mente se había acostumbrado al cansancio. Lo más aterrador no era la pobreza, sino acostumbrarse a ella. Temía el día en que aceptara vivir en ese sótano como algo normal. Por eso, cada vez que me sentía agotada, me recordaba a mí misma. Esto es solo una parada, no el destino final. Una tarde, el profesor me llamó al terminar la clase. Era un hombre inglés, de pelo canoso, que hablaba despacio pero con claridad. Elena, he estado revisando su expediente. Me puse tensa. Temía haber hecho algo mal. Usted tiene una base muy buena. No todo el mundo puede seguir este programa a su ritmo. Bajé la cabeza. Gracias, profesor, pero todavía me falta mucho. Él negó con la cabeza. No. Lo que le falta es una oportunidad. Tengo un amigo que trabaja en una pequeña empresa de importación y exportación. Están buscando un ayudante de contabilidad. El sueldo no es alto, pero es un trabajo de lo suyo. El corazón me latió con fuerza. Lo miré, temiendo haber oído mal. ¿De verdad? De verdad. Si le interesa, la recomendaré. Ese día volví a casa sintiendo que sostenía un pequeño fragmento de luz en mis manos. No quise decirle nada a Mateo todavía, por miedo a ilusionarlo en vano. Preparé mi currículum con sumo cuidado, revisando cada línea. Me puse la única camisa decente que tenía, planchada hasta el último pliegue. La entrevista tuvo lugar en una pequeña oficina. No había alfombras rojas ni lujosos muebles de cuero como los del lugar donde solía sentarme cuando era la mujer de Javier. Solo mesas de madera sencillas y ordenadores viejos. Pero la persona que me entrevistaba me miraba buscando capacidad, no tasando mi valor. Veo que trabajó como contable en España. Sí. Antes de dejarlo para cuidar de mi familia, ¿por qué estuvo tanto tiempo sin trabajar? Dudé un segundo, pero respondí con sinceridad. Porque tomé una mala decisión. Pero la estoy corrigiendo. El entrevistador me miró un poco más y luego asintió. Necesitamos gente así. Cuando recibí la llamada confirmando que me habían contratado, estaba fregando platos en el bar. Tenía las manos mojadas y el corazón encendido. Pedí salir antes. La dueña me miró y sonrió con amabilidad. Anda, vete. Enhorabuena. Esa noche se lo conté a Mateo. Sus ojos se iluminaron. ¿Ya no tendrás que fregar platos, mamá? Me eché a reír mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. No, voy a trabajar como contable. Corrió a abrazarme. Lo sabía. Eres la mejor. El nuevo trabajo no fue nada fácil. Tuve que reaprender muchas cosas, desde el sistema contable británico hasta los procedimientos internos. Entraba temprano y salía tarde, pero cada día que pasaba, sentía que volvía a erguirme. Ya no era alguien que agachaba la cabeza y aguantaba. Me pedían mi opinión, me asignaban tareas, me sentía viva. Con mi primer sueldo no me compré nada para mí. Llevé a Mateo a comprar un flexo nuevo para su escritorio. Su luz blanca iluminaba la pequeña mesa de estudio, haciendo que el sótano pareciera menos oscuro. Mateo estudiaba bajo esa luz, concentrado, tan serio como un adulto. Mamá, ahora hay más luz. Asentí. Sí, y habrá todavía más. La vida seguía siendo difícil, pero ya no era un callejón sin salida. Fui pagando pequeñas deudas. Ahorraba cada céntimo. Empecé a pensar en mudarnos, a un lugar con una ventana de verdad, donde mi hijo pudiera ver el cielo. Una noche, Mateo trajo a casa un diploma. Lo puso delante de mí, con voz algo nerviosa. Mamá, he ganado el primer premio del concurso de matemáticas del colegio. Tomé el papel y leí cada palabra. No entendía toda la terminología, pero sí entendía la alegría en los ojos de mi hijo. Estoy muy orgullosa de ti. Sonrió, mostrando el hueco de un diente de leche que se le había caído. Solo quiero que estés contenta. Lo abracé. En ese momento, sentí que todo el dolor pasado había tenido un propósito. A veces, por la noche, todavía soñaba con aquella sala de reuniones. La misma luz fría, el mismo golpeteo en la mesa. Pero en mis sueños, ya no me quedaba sentada. Me levantaba, cogía a mi hijo de la mano y me iba, mientras la luz a mi espalda se desvanecía. Me despertaba en el sótano, pero mi corazón ya no estaba helado. Sabía que había emprendido el camino correcto. Lento y lleno de obstáculos, pero era mi camino. Y Mateo crecía cada día, no entre lujos, sino con dignidad y amor. El futuro aún estaba lejos. Pero, por primera vez desde que salí de aquella sala, estaba segura de una cosa. No miraría atrás. Seguiría adelante, para que algún día, al volver la vista,
pudiera decirle a mi hijo que no me había equivocado al elegir. Aquella primavera llegó tarde, pero de forma inequívoca. Me di cuenta no porque el tiempo fuera más cálido, sino porque cada mañana, al despertar, ya no sentía que la oscuridad me engullía. Mi trabajo como ayudante de contabilidad me absorbió en una nueva rutina. Aprendí a manejar las cifras en un sistema diferente, a redactar informes, a expresar mis opiniones en un idioma que no era el mío. Cada vez que completaba un balance, sentía que ponía otro ladrillo firme bajo mis pies. Mateo también encontró un ritmo más estable. Iba al colegio con regularidad, hacía los deberes por la tarde y por la noche estudiaba absorto bajo su nueva lámpara. Un día llegué tarde y lo encontré con la cena casi lista, una pequeña olla de arroz y la mesa puesta. «Mamá, come, que se enfría». Me quedé mirándolo, con una sensación cálida y agridulce. No quería que creciera tan deprisa, pero tampoco podía devolverle los años de inocencia que le habían robado. Después de medio año, me subieron el sueldo. No era mucho, pero fue suficiente para pensar en dejar el sótano. Empecé a buscar piso los fines de semana, llevándome a Mateo conmigo. Cuando entramos en un pequeño apartamento con una ventana que daba a un césped, mi hijo se quedó paralizado. «Mamá, hay sol». Solo esa frase bastó para que se me hiciera un nudo en la garganta. Firmé el contrato de alquiler por un año. El día de la mudanza, apenas teníamos unas pocas cajas, pero cuando abrí la ventana y la luz del sol inundó la habitación, sentí que acababa de subir a otro nivel en mi vida. Los pequeños cambios continuaron. Me asignaron más responsabilidades. Mi jefe empezó a pedir mi opinión en las reuniones. Una vez, dijo delante de todos: «Elena tiene una perspectiva muy valiosa. Quiero que se encargue de esta área». Agaché la cabeza para dar las gracias, pero por dentro sabía que no era suerte. Eran las noches en vela, las mañanas heladas en el sótano, los días con las manos agrietadas por el lavavajillas. Mateo, por su parte, progresaba a pasos agigantados. Participaba en los concursos de matemáticas del colegio y traía a casa pequeños diplomas. Los pegué en la pared, no para presumir, sino para que viera que su esfuerzo tenía sentido. Una noche, mientras yo preparaba un informe, Mateo estaba a mi lado, resolviendo problemas con concentración. Levantó la vista y preguntó: «Mamá, ¿tuviste miedo en aquel entonces?» «¿Miedo de qué?» «De elegirme a mí y no tener dinero». Dejé de teclear y lo miré. Respondí con la verdad: «Sí, tuve mucho miedo». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» Sonreí, porque sabía que si te perdía a ti, me perdería a mí misma. Mateo se quedó en silencio un momento, y luego dijo: «No dejaré que pierdas nada más». Esa frase hizo que tuviera que apartar la vista, porque se me llenaron los ojos de lágrimas. La vida empezó a tener momentos de paz. Los fines de semana, llevaba a mi hijo al parque. Corría por el césped, riendo a carcajadas. Yo me sentaba en un banco a mirarlo, sintiendo una profunda calma. Ya no pensaba mucho en Javier ni en el chalet. Esas cosas se habían vuelto tan lejanas como un sueño ajeno. Una vez, oí por casualidad a un conocido mencionar a Javier. Su empresa seguía yendo bien, se había vuelto a casar, vivía una vida de lujo. Lo escuché y lo dejé pasar, sin envidia, sin rabia. Solo sentí el alivio de haber abandonado ese mundo. El tiempo pasó más rápido de lo que pensaba. Un año, luego 2, me ascendieron a contable principal. Mi sueldo era suficiente para no tener que contar cada céntimo en el supermercado. Empecé a ahorrar para el futuro de mi hijo. Abrí una pequeña cuenta de ahorros y cada mes ingresaba una cantidad fija. Mateo entró en la adolescencia. Se hizo más alto, más callado, pero cada vez que yo llegaba a casa, él salía a recibirme y me preguntaba qué tal el día. Empezó a interesarse por los ordenadores, por la programación. Había noches en que se sentaba frente a la pantalla, tecleando, con los ojos brillantes. «Mamá, de mayor quiero hacer esto». Yo no lo entendía del todo, pero confiaba en él. «Tú estudia, que mamá te apoya». Había noches en que, sentada a solas, pensaba en el camino recorrido. Desde la fría sala de reuniones, al vuelo nocturno, al sótano húmedo y finalmente a este apartamento con sol. Me di cuenta de que el sufrimiento no me había destruido, me había pulido. No sabía a dónde nos llevaría el futuro, pero sabía que cada día mi hijo y yo avanzábamos. No para demostrarle nada a nadie, sino para vivir una vida de la que no tuviéramos que avergonzarnos. Y presentía que aún nos esperaban desafíos más grandes, y también sorpresas mayores. Mateo no era solo mi consuelo. Poco a poco, se estaba convirtiendo en alguien a quien el mundo tendría que prestar atención. La vida de mi hijo y mía entró en una nueva fase cuando me nombraron oficialmente responsable de un área contable independiente dentro de la empresa. Más trabajo, más presión, pero ya no tenía miedo.
Me di cuenta de que me había acostumbrado a asumir responsabilidades. Las largas reuniones, las cifras que había que cuadrar hasta el último céntimo, las preguntas incisivas de la dirección, todo me agotaba. Pero era el cansancio de quien avanza, no de quien es aplastado. A veces llegaba a casa muy tarde. Al abrir la puerta, encontraba a Mateo todavía en su escritorio, con los auriculares puestos y la vista fija en la pantalla del viejo ordenador que le había comprado de segunda mano. En la pantalla había líneas de código que yo no entendía, pero reconocía en sus ojos una concentración extraordinaria. ¿Ya has vuelto, mamá? Sí. ¿Has terminado de estudiar? Casi. Estoy probando un pequeño programa que he escrito. Asentí, dejé el bolso y fui a la cocina a calentar la cena. No le pregunté qué estaba escribiendo, porque sabía que lo importante no era el contenido sino la pasión. Solo necesitaba que supiera que, eligiera el camino que eligiera, yo estaría detrás de él. Un día, el colegio de Mateo me citó. Entré en la sala de profesores con la sensación familiar de años anteriores, pero esta vez fue diferente. La tutora me recibió con una sonrisa amable. Señora García, quería hablar con usted sobre Mateo. El corazón se me encogió. El viejo reflejo me hizo preocuparme. ¿Le pasa algo? No, nada malo. Al contrario. Me mostró un fajo de exámenes. Cifras, soluciones lógicas que superaban con creces el temario actual. Hemos observado que tiene una habilidad especial para las matemáticas y el pensamiento lógico. Aprende mucho más rápido que sus compañeros. Miré aquellos papeles, con las manos temblorosas. ¿Y qué debería hacer? Le proponemos que participe en clases avanzadas. Incluso podría saltarse un curso en el futuro. Salí del colegio ese día con una mezcla de alegría y preocupación. Me preocupaba que sufriera demasiada presión, que lo separaran de sus amigos, que yo no tuviera los medios para apoyarlo adecuadamente. Esa noche hablé con Mateo. ¿Quieres estudiar cosas más difíciles? Lo pensó un momento y asintió. Me gustaría probar. Su respuesta sencilla me recordó a mí misma, años atrás, cuando entré en aquella sala de reuniones y aún así decidí levantarme. No le puse impedimentos, solo una condición. Si te cansas, tienes que decírmelo. ¿De acuerdo? En los meses siguientes, Mateo estudió mucho más. A veces llegaba tarde a casa porque se quedaba en el club de matemáticas del colegio. Lo miraba con una mezcla de orgullo y lástima. Estaba creciendo en un mundo que no se lo ponía fácil, pero no se quejaba. Mi trabajo también entró en una fase desafiante. La empresa tenía problemas de liquidez y las reuniones eran cada vez más tensas. Alguien propuso reducir personal. Me llamaron a una reunión privada. Elena, ¿qué opina? Respiré hondo y presenté mi análisis. Señalé áreas que se podían optimizar, gastos que se podían ajustar sin tener que despedir a nadie. No hablé mucho, pero hablé con seguridad. Cuando terminé, la sala se quedó en silencio unos segundos, y luego el director asintió. Hagan lo que propone Elena. Fue la primera vez que sentí claramente cuál era mi lugar, no por mi cargo, sino porque mi voz tenía peso. Esa noche llegué a casa más tarde de lo habitual. Mateo ya dormía. Me senté al borde de su cama y lo observé, con el corazón lleno de emociones. Pensé en Javier, no con rencor, sino con una sensación lejana. Si lo viera ahora, ¿se daría cuenta de lo que había perdido? Sacudí la cabeza, regañándome a mí misma por divagar. Esos pensamientos ya no importaban. Lo importante era que mi hijo estaba aquí, creciendo cada día. El tiempo pasó y Mateo cumplió 15 años. Pegó un estirón y su voz se volvió más grave. Empezó a participar en competiciones más importantes, a nivel de ciudad y luego regional. Cada vez que traía a casa un buen resultado, yo solo lo abrazaba y le decía, estoy muy orgullosa. No quería convertir sus logros en una presión. Solo quería que supiera que su valor no residía en los premios, sino en su esfuerzo. Una noche, Mateo puso un sobre delante de mí. Mamá, esto es dinero que he ganado. ¿Lo abrí? Era una pequeña cantidad. ¿De qué es? He ayudado a unos amigos a hacer una pequeña aplicación y me han pagado. Lo miré sorprendida. Quédatelo tú. Negó con la cabeza. Quiero que lo guardes tú. Tomé el sobre. Pesaba más que cualquier sueldo que hubiera recibido. Me di cuenta de que mi hijo no solo era brillante, sino también sensato. Aquellos años pasaron tan rápido que a veces no me daba cuenta de lo lejos que había llegado. De fregar platos en un bar, me había convertido en la persona a la que la empresa confiaba sus cifras vitales. De ser un niño que se aferraba temblando a la falda de su madre, Mateo se había convertido en un adolescente seguro de sí mismo, con una mirada brillante y firme. A veces, por la noche, me asomaba a la ventana del apartamento y miraba las luces de la ciudad. Recordaba el sótano húmedo, el goteo del agua, la sensación de impotencia. Sonreía, no por el doloroso pasado, sino porque lo había superado.
No sabía a dónde nos llevaría el futuro, pero sabía que el camino que seguíamos era el correcto, y estaba convencida de que nos esperaban giros aún más importantes, no para ponernos a prueba, sino para demostrar que mi elección de aquel entonces no solo fue la correcta, sino la esencial. Mateo cumplió 16 años el mismo año en que me nombraron oficialmente jefa de contabilidad de mi departamento. No era el cargo más alto, pero fue suficiente para entender que había superado la fase de tener que demostrar mi valía a cada paso. Los números ya no hacían que me temblaran las manos. Las reuniones ya no me intimidaban. Sabía dónde estaba y por qué había llegado hasta allí. Mi hijo, por su parte, entraba en una etapa que me llenaba de orgullo y preocupación a partes iguales. Crecía a un ritmo vertiginoso. Sus hombros se ensanchaban, su mirada era más profunda que la de un chico de su edad. Ya no era el niño que corría detrás de mí cada mañana con la mochila a la espalda. Tenía su propio mundo, sus propias ideas y proyectos que a veces yo solo podía observar desde la distancia. Una noche, mientras trabajaba, Mateo entró en mi habitación y puso un viejo portátil delante de mí. «Mamá, mira esto». Levanté la vista. «¿Qué es?» «Una aplicación que estoy haciendo con unos amigos del club». Miré la pantalla. Líneas de texto, gráficos, una interfaz sencilla pero clara. No lo entendía todo, pero sí lo suficiente para saber que no era un juego. «¿Y qué piensas hacer con ella?» «Vamos a probar a subirla a una pequeña plataforma. Ya tiene algunos usuarios». Guardé silencio unos segundos. «¿No estás descuidando los estudios?» «No me organizo bien». Asentí. «Entonces sigue adelante. Pero cuídate». Él sonrió. Claro, vi en esa sonrisa un reflejo de mí misma años atrás, cuando me atreví a salir de mi zona de confort por primera vez. No se lo impedí. Solo me preparé mentalmente para la posibilidad de que el mundo exterior llamara a su puerta antes de lo que yo pensaba. En los meses siguientes, el teléfono de Mateo empezó a sonar con llamadas de números desconocidos. No me lo ocultó. Me ha llamado gente preguntando por la aplicación. ¿Quiénes? Una pequeña empresa de tecnología. Escuché aquello con el corazón acelerado. No se lo prohibí, pero le advertí que no firmara ni aceptara nada sin hablarlo antes conmigo. Lo sé, mamá. En la empresa, yo también afrontaba cambios. Nos preparábamos para una ampliación, para recibir nuevas inversiones. Me incluyeron en las reuniones estratégicas. Las cifras eran más grandes, la responsabilidad mayor. A veces me sentía abrumada, pero cada vez que el cansancio me vencía, pensaba en los días en el sótano. Si había estado en lo más bajo, nada de esto podía asustarme. Un día, el director del instituto de Mateo volvió a llamarme. Esta vez no fue la tutora, sino el equipo directivo. Me senté en una pequeña sala de reuniones, frente a varios rostros serios. «Señora García», comenzó el director, «llevamos un tiempo observando a Mateo». Apreté las manos. «¿Le ocurre algo?» «No. Al contrario. Está muy por encima del nivel actual». Me mostró los resultados de sus exámenes, las evaluaciones de aptitud. «Le proponemos que participe en un programa acelerado. Podría terminar el bachillerato antes de tiempo». Sentí la garganta seca. Miré los números, los comentarios y mi mente se quedó en blanco. Pensé en la presión, en su infancia, en si lo estábamos empujando demasiado rápido. Esa noche, me senté con Mateo cara a cara. Fui directa. «¿Quieres estudiar más rápido?» Lo pensó durante un largo rato. Tanto que creí que diría que no. Finalmente, dijo: «Quiero intentarlo. Pero si veo que no puedo, ¿me dejarás parar?» Asentí. «Te lo prometo». En los días siguientes, Mateo estudió a un ritmo mucho más intenso. Estaba ocupado pero no estresado. Sabía organizarse, descansar cuando lo necesitaba. Lo observé y me di cuenta de que mi hijo ya no necesitaba que lo llevara de la mano a cada paso. Mi labor era mantenerme firme a su espalda. Una noche, mientras yo cocinaba, Mateo entró en la cocina. «Mamá, tengo que decirte algo». Me di la vuelta. «Dime». «Una empresa me ha ofrecido comprar la aplicación». Me quedé de piedra. «¿Cuánto?» Me dijo una cifra que no era enorme para los estándares del mundo de la inversión, pero para un chico de 16 años era asombrosa. «¿Y tú qué piensas?», le pregunté. «Quiero vender. Quiero tener dinero para seguir estudiando y para que tú no tengas que trabajar tanto». Me acerqué y lo abracé. «Mamá no trabaja tanto. Pero si es tu decisión, te apoyo». Él me devolvió el abrazo con fuerza. El día de la firma del acuerdo lo acompañé. Me senté en silencio, observando a mi hijo negociar, hacer preguntas, discutir los términos. Me di cuenta de que el niño que se había quedado dormido en mi hombro en aquel vuelo nocturno ahora era capaz de plantarse frente a otros, sin temblar, sin rehuir la mirada. Cuando todo terminó, Mateo me entregó el comprobante. «Guárdalo tú, mamá». Negué con la cabeza. «Es fruto
de tu esfuerzo. Él me miró con determinación. Pero lo he conseguido gracias a ti. Tomé el papel. Mis manos temblaban ligeramente. No lloré, pero sentí una plenitud extraña en mi interior. Esa noche, sentada a solas, miré las luces de la ciudad por la ventana. Por un momento, me pregunté qué pensaría Javier si viera a nuestro hijo ahora, pero el pensamiento fue fugaz. Ya no necesitaba su respuesta. Se estaban abriendo nuevas puertas para Mateo, y también para mí. El mundo empezaba a llamar no con lástima, sino con reconocimiento. Y sabía que el viaje que nos esperaba tendría momentos aún más intensos, porque cuando empiezas a ser visible, es cuando lo que estaba enterrado en el pasado puede volver a la superficie. Después de que Mateo vendiera su primera aplicación, nuestra vida no cambió de forma drástica, como uno podría imaginar. No hubo fiestas ni alardes. Simplemente le abrí una cuenta de ahorros a su nombre, anotando cada concepto con claridad. Quería que entendiera que el dinero no es un fin, sino una herramienta. Y las herramientas, si no se usan correctamente, pueden volverse contra quien las maneja. Mateo empezó su último año de bachillerato antes que sus compañeros de edad. Llevaba un ritmo diferente. Compaginaba el programa oficial con clases avanzadas y sus propias investigaciones. A veces, llegaba tarde y encontraba la luz de su habitación todavía encendida. Me quedaba un momento en la puerta, escuchando el tecleo constante, antes de llamarlo suavemente. «Mateo, es tarde». Se quitaba los auriculares y se giraba. «Ya casi termino, mamá. A dormir». Sonreía y apagaba el ordenador. Claro. Sabía que me obedecía no por miedo sino por respeto. Y eso me tranquilizaba más que cualquier logro académico. En la empresa, yo también entré en una nueva etapa. Nos preparábamos para una reestructuración con la entrada de nuevo capital. Las cifras que manejaba eran mucho mayores. Empezaron a convocarme a reuniones a puerta cerrada, donde cada decisión podía afectar a decenas de personas. A veces, la presión me pesaba, pero no retrocedía. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Una tarde, mientras comía apresuradamente en mi escritorio, sonó el teléfono. Era un número desconocido. ¿Hablo con la señora García? Sí, soy yo. La llamamos de una consultoría educativa. Nos gustaría hablar con usted sobre el expediente de Mateo. Me quedé helada. ¿Qué expediente? Mateo tiene un historial académico excelente. Creemos que podría solicitar plaza en las mejores universidades del mundo. Cuando colgué, todavía me temblaban las manos. No era ingenua. Sabía que el camino que se abría ante nosotros no sería fácil. Una universidad de élite significaba presión, competencia y un mundo mucho más implacable. Esa noche, hablé con Mateo sin rodeos. ¿Has pensado dónde te gustaría estudiar? Lo pensó un momento. Quiero ir a un sitio donde pueda aprender de verdad. No solo para conseguir un título. Quizás muy lejos. Lejos está bien. ¿Vendrías conmigo? Me reí. No puedo acompañarte toda la vida. Me miró con seriedad. Pero siempre estarás ahí. ¿Asentí? Sí. ¿Siempre estaré aquí? Los meses siguientes fueron una preparación silenciosa. Solicitudes, ensayos, cartas de recomendación. Leía cada borrador de sus ensayos, corrigiendo la gramática pero no sus ideas. Quería que su voz fuera auténtica. Hubo noches en que nos sentamos frente a frente, con la mesa cubierta de papeles. Lo miraba y me daba cuenta de que el niño de antaño había desaparecido. Frente a mí tenía a un joven con la mirada y los objetivos claros. Mientras tanto, el pasado empezó a llamar de una forma inesperada. Me llamó una tía lejana desde España. Después de preguntar vagamente por nuestra situación, mencionó a Javier. Oye, dicen que ahora le van muy bien los negocios. Ah, sí. Sí, pero parece que no todo es tranquilidad. No pregunté más. No quería saber. Pero esa noche, sentada a solas, recordé aquella sala de reuniones. La luz fría, su frase, espero que no te arrepientas. Me pregunté qué pensaría si supiera que Mateo estaba a las puertas de un futuro que muchos ni siquiera podían soñar. Sacudí la cabeza. No necesitaba su respuesta. Había aprendido que el pasado solo pesa si le permites pesar. Una tarde, Mateo llegó a casa con una expresión extraña. Dejó la mochila y se sentó frente a mí. Mamá, he recibido una carta de interés. El corazón me dio un vuelco. ¿De dónde? Todavía no es una admisión oficial. Tomé la carta y la leí despacio. El nombre de la universidad destacaba. Solemne. No dije nada. Dejé la carta sobre la mesa y respiré hondo. ¿Y tú qué piensas? Me miró. Estoy contento pero también asustado. Asentí. Es normal tener miedo. Pero tener miedo no significa detenerse. Se quedó en silencio y luego sonrió. Lo sé. En los días siguientes lo noté más callado, no por preocupación, sino porque estaba reflexionando mucho.
No lo presioné. Sabía que las grandes decisiones requieren tiempo. Una noche, mientras estábamos en el pequeño balcón mirando las luces de la ciudad, Mateo dijo de repente: «Mamá, si me voy lejos, ¿estarás triste?». Me giré hacia él. «Claro que estaré triste». «Entonces, ¿por qué me apoyas?». Miré la oscuridad frente a nosotros. «Porque no te traje a este mundo para retenerte a mi lado. Te traje para que volaras lejos». Se quedó en silencio un largo rato y luego apoyó la cabeza en mi hombro. «No olvidaré el camino de vuelta». Le puse la mano en la cabeza. «No me preocupa que lo olvides. Me preocupa que no te atrevas a irte». En ese instante, sentí con claridad que los años más difíciles habían pasado. Lo que venía ahora eran olas más grandes, desafíos de otro nivel. Y era en esta calma, la calma que precede a la tormenta, cuando yo debía ser más fuerte que nunca. Los días de espera de los resultados fueron los más largos de mi vida desde aquel vuelo nocturno. Seguí yendo a trabajar, asistiendo a reuniones, firmando informes y hablando con mis compañeros como si nada. Pero por dentro, sentía una tensión constante. Sabía que una sola carta podía cambiar el rumbo de la vida de mi hijo para siempre. Mateo parecía más tranquilo que yo. Mantenía su rutina, estudiaba, salía a correr por las mañanas y me ayudaba a limpiar la casa los fines de semana. Pero me di cuenta de que algunas noches se quedaba despierto hasta muy tarde. No le pregunté por qué. Comprendí que era su manera de lidiar con la presión. Una tarde, estando en la oficina, mi móvil vibró. Un mensaje corto de mi hijo. «Mamá, hoy llego pronto a casa. Tenemos que hablar». Leí el mensaje y el corazón se me aceleró. El resto de la tarde no pude concentrarme. Volví a casa antes de lo habitual. Al abrir la puerta, vi a Mateo sentado en la mesa del comedor. Delante de él había un sobre grueso de color crema con un emblema solemne. «Ya estoy aquí», asentí. Colgué el bolso y me acerqué despacio. «Dime». Mateo deslizó el sobre hacia mí. La respuesta. Tomé el sobre. Me temblaban tanto las manos que tuve que apoyarlo en la mesa para abrirlo. Respiré hondo, lo abrí y leí cada línea. El nombre de mi hijo, impreso con claridad. Palabras formales. Frases que yo sabía que jamás habría alcanzado en mi vida. Pero mi hijo estaba a punto de cruzar ese umbral. Terminé de leer y levanté la vista hacia él. «Te han admitido». Mateo asintió. No gritó, no saltó de alegría. Solo asintió, con los ojos enrojecidos, y con una beca completa. No pude contenerme más. Las lágrimas brotaron. Me levanté y lo abracé con todas mis fuerzas. Esta vez no las oculté. Lloré como nunca antes. No de dolor, sino de alivio. «Lo hemos conseguido, hijo. Lo hemos conseguido». «Sí, mamá, lo hemos conseguido». En ese instante, todas las noches de frío en el sótano, todas las veces que tuve las manos agrietadas por fregar platos, todas las madrugadas estudiando hasta que se me cerraban los ojos, todo volvió y se desvaneció. Ya no eran recuerdos dolorosos, sino los cimientos de este momento. Las noticias llegaron rápido. La universidad contactó. Un tutor me llamó. Me enviaron listas de documentos que preparar. Me senté con mi hijo a tomar nota de todo. Sucedía tan deprisa que parecía un sueño. Esa noche, cuando todo se calmó, nos sentamos en el balcón. Soplaba una brisa fresca y las luces de la ciudad parpadeaban. Mateo guardó silencio durante un largo rato y luego dijo: «Mamá, tengo miedo». Me giré hacia él. ¿Miedo de qué? De no ser lo bastante bueno. De decepcionarte. Le puse mi mano sobre la suya. «No vas allí para demostrarle nada a nadie. Vas porque quieres aprender. Eso es suficiente». Asintió y suspiró aliviado. «Lo intentaré. No necesito que lo intentes. Solo necesito que no te rindas». En los días siguientes empecé a recibir llamadas de familiares en España. La noticia se había extendido más rápido de lo que pensaba. Algunos me felicitaban de corazón. Otros preguntaban con una mezcla de curiosidad y escrutinio. Respondí lo justo. No quería presumir, pero tampoco ocultarlo. Una llamada me dejó en silencio un largo rato. Era de una tía lejana. Su voz sonaba conspiradora. «Elena, creo que el padre de Mateo ya se ha enterado». Apreté el teléfono. ¿Enterado de qué? De que lo han admitido en esa universidad tan importante. No respondí de inmediato. Después de un momento dije: «Eso ya no tiene nada que ver con él». Colgué. Me quedé sentada en silencio. Creía que ya no me importaba, pero resulta que hay nombres que, con solo mencionarlos, todavía agitan ligeramente el agua. Esa noche le dije a Mateo: «Es posible que tu padre se entere». Me miró con calma. «No pasa nada. No lo necesito». Asentí. Confiaba en él. Mi vida profesional también dio un giro. La dirección decidió expandirse y me propusieron para un puesto más alto en el departamento financiero.
Ya no solo llevaría la contabilidad. Participaría en la estrategia. De pie, en una sala de reuniones acristalada, mirando la ciudad a mis pies, me di cuenta de lo lejos que había llegado. A veces, por la noche, pensaba en mi elección de aquel entonces. Si hubiera elegido el dinero, el chalet, una vida cómoda, quizás nunca habría tenido que fregar platos ni empezar de cero. Pero tampoco habría vivido este momento, el momento de ver a mi hijo erguirse sobre sus propios pies. El día que firmé los últimos documentos para la matrícula, vi mi nombre bajo el epígrafe tutor legal. Miré la palabra madre y sentí una calma extraña. Ya no tenía la necesidad de demostrarle nada al mundo. Esa noche, mi hijo y yo cenamos algo sencillo, sin vino, sin celebración, solo nosotros dos. Mateo levantó su vaso de agua y me miró. Gracias, mamá. Negué con la cabeza. No, gracias a ti. ¿Por qué? Por confiar en mí. Sonrió. Porque te lo merecías. Esa noche me quedé despierta hasta tarde. Pensé en el próximo viaje de mi hijo, en la casa que se quedaría vacía, en el camino que nos esperaba. No estaba triste. Sentía una extraña sensación de plenitud, como si un círculo se hubiera cerrado para dar paso a uno más grande. Sabía que cuando mi hijo cruzara esa puerta, el pasado dejaría de ser un asunto privado. Llamaría de una forma que no podría controlar. Y también sabía que el clímax de esta historia todavía estaba por llegar. El día en que Mateo se fue a la universidad llegó antes de lo que pensaba. El otoño apenas había comenzado. Las hojas del árbol frente al balcón solo tenían los bordes amarillos. Me desperté muy temprano y preparé el desayuno como cualquier otro día, pero cada movimiento era más lento de lo habitual. No quería que me viera apresurada, y mucho menos que sintiera que lo estaba reteniendo. Mateo sacó su maleta al salón. Llevaba una camisa sencilla y una mochila al hombro. Su figura era alta y recta, muy diferente a la del niño que se aferraba temblando a mi blusa frente a aquella sala de reuniones. Mamá, estoy listo. Asentí. Desayuna. Comimos en silencio. No porque no tuviéramos nada que decir, sino porque había demasiadas cosas que no necesitaban palabras. Cuando terminamos, lo acompañé a la puerta. No lo abracé durante mucho tiempo. Solo le arreglé el cuello de la camisa, como cuando era pequeño. Cuídate mucho. Sí, mamá. Llámame si necesitas algo. Sí. Se inclinó y me abrazó. Esta vez, sus brazos eran lo suficientemente anchos como para cubrir mis hombros. Tú también cuídate, y come bien. Me reí. Lo sé. La puerta se cerró tras él. Me quedé inmóvil un largo rato, mirando el espacio vacío. La casa de repente parecía más grande, más silenciosa. No estaba triste. Solo sentía una calma muy profunda, como después de una larga sinfonía. Volví a mi escritorio y encendí el ordenador. El trabajo no espera a nadie. Los números familiares me devolvieron al presente. Me dije a mí misma que esta era mi etapa. Ya había cumplido con la parte más importante de mi vida como madre. Lo que quedaba era aprender a dejar que mi hijo se fuera lejos sin mirar atrás. Las semanas siguientes, me acostumbré a la vida en solitario. Iba a trabajar, volvía a casa, cocinaba algo sencillo, leía. De vez en cuando, Mateo llamaba. Su voz al otro lado del teléfono sonaba tranquila y entusiasmada. Mamá, la universidad es enorme. ¿Combien? Sí, me las apaño. Lo escuchaba y sonreía. No le hacía muchas preguntas. No quería que las llamadas se convirtieran en interrogatorios. Confiaba en él. Una tarde, en plena reunión, mi asistente llamó a la puerta. Elena, tienes una visita. ¿Tenía una cita? No, pero dice que es un viejo conocido. Me detuve. Muchos nombres pasaron por mi mente, pero solo uno hizo que mi corazón diera un vuelco. Salí. El hombre que estaba de pie frente a la puerta de la sala de reuniones tardé un segundo en reconocerlo. Javier. Había envejecido más de lo que recordaba. No mucho, pero lo suficiente como para que se notaran las arrugas de cansancio en las comisuras de sus ojos. Su traje seguía siendo impecable, pero ya no emanaba esa sensación de invulnerabilidad de antaño. Elena. Asentí. Javier. Nos miramos durante unos segundos, sin tensión, sin ira. Solo dos personas que habían compartido un tramo de sus vidas y ahora se encontraban en extremos opuestos. ¿Podemos hablar un momento? Estoy en una reunión. Espero. Miré el reloj. 10 minutos. Nos sentamos en una sala de visitas. Elegí la silla de enfrente, manteniendo una distancia prudente. Has cambiado. Sonreí educadamente. El tiempo nos cambia a todos. Javier asintió con una sonrisa forzada. He oído que a Mateo lo han admitido en una universidad muy buena. Ya veo. Se detuvo, como si buscara las palabras. Quiero verlo. Lo miré directamente a los ojos. Mi hijo ya se ha ido a estudiar. Y si lo ves o no, no es algo que yo decida. Soy su padre.
Firmaste un papel renunciando a ese derecho. El silencio se apoderó de la habitación. Javier agachó la cabeza. Me equivoqué. No reaccioné de inmediato. Había esperado esa frase durante 10 años, pero al oírla no sentí nada. Ni alivio, ni satisfacción. Solo era una frase que llegaba tarde. No he venido a pedirte que vuelvas. Sé que. Solo quiero compensarlo. Me levanté. Javier, hay cosas que no se pueden compensar. No porque yo no quiera, sino porque el momento ya pasó. Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Tanto me odias? Negué con la cabeza. No te odio. Si te odiara, no estaría tan tranquila. Tomé mi bolso, dispuesta a irme. Deberías respetar la vida que tiene ahora. ¿Se lo dirás? No se lo ocultaré, pero tampoco lo presionaré. Abrí la puerta. Mi tiempo se ha acabado. Volví a la reunión. Mi pulso era estable. Me di cuenta de que este encuentro no me había afectado. Solo confirmaba algo que ya sabía desde hacía mucho tiempo. Había superado de verdad el pasado. Esa noche, llamé a Mateo. He visto a tu padre. Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. Ah, sí. ¿Quieres saber algo? No es necesario. De acuerdo. Cambió de tema inmediatamente, contándome cosas sobre sus clases, sus amigos. Lo escuché y sonreí. Después de colgar, me quedé sentada un largo rato. No estaba triste, pero sabía que la aparición de Javier no era una coincidencia. Lo que había quedado atrás 10 años antes estaba empezando a moverse. Y también sabía que el camino que nos esperaba ya no sería solo una historia de madre e hijo. Creí que después de encontrarme con Javier, daría vueltas en la cama, que pensaría demasiado. Pero no. Esa noche dormí profundamente, un sueño sin interrupciones. Al despertar, comprendí algo con total claridad. Hay cicatrices que solo quedan en la piel. Ya no duelen en el corazón. Los días siguientes me sumergí en el trabajo. El proyecto de expansión entraba en una fase crucial. Cada cifra que firmaba estaba relacionada con millones de euros, con el sustento de muchas personas. No me permití distracciones. Había aprendido a poner mis emociones en su sitio. Al otro lado del mundo, Mateo se adaptaba a su nueva vida. No llamaba a menudo, pero sí con regularidad. Cada vez que hablábamos, su voz sonaba más firme, más tranquila. Mamá, ya estoy acostumbrado. ¿Estás muy cansado? Sí, pero estoy contento. Con eso me bastaba. No necesitaba saber sus notas ni su posición en clase. Solo necesitaba saber que estaba viviendo acorde a su elección. Una tarde, recibí un correo de un remitente desconocido. El asunto era breve, sobre Mateo Reyes. Lo abrí. El contenido no era largo, pero cada palabra me hizo releerlo. Era una propuesta de colaboración de un fondo de inversión extranjero, contactado a través de un antiguo conocido mío del sector financiero. Sabían de Mateo. Sabían que había vendido una pequeña aplicación siendo muy joven y querían saber más. Me quedé en silencio unos minutos. No me sorprendió. Sabía que tarde o temprano el mundo se fijaría en él, pero cuando ocurrió de verdad, no pude evitar preocuparme. Llamé a Mateo. ¿Has recibido algún correo extraño? Sí. Justo iba a preguntarte. ¿Qué piensas? Guardó silencio un momento. Prefiero centrarme en estudiar. De momento. Suspiré aliviada. Yo también lo creo. Acordamos no precipitarnos. Respondí al correo con una carta breve y educada, manteniendo las distancias. No quería que mi hijo se convirtiera en un proyecto, y menos aún que se viera arrastrado por cálculos ajenos antes de estar preparado. Mientras tanto, Javier no desapareció. No volvió a contactarme directamente, pero las noticias sobre él me llegaban de vez en cuando a través de conocidos. Su empresa tenía problemas, conflictos entre los accionistas, mucha presión. Lo escuchaba y lo dejaba pasar. No sentía deseos de venganza ni la necesidad de ver caer a otros para sentirme más alta. Simplemente, veía que la vida siempre encuentra su propio equilibrio. Una noche, recibí una llamada de un número de España. Era mi tía, Elena. ¿Podemos hablar un momento? Sí, tía. Javier. Quiere ver a Mateo. Cerré los ojos por un instante. Tía, dile que eso no lo decides tú, ni yo, y mucho menos él, pero es su padre biológico. Tía, la interrumpí, con voz tranquila. Hace 10 años, él eligió no ser su padre. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Yo solo te lo digo. Lo sé. Colgué. No temblé, no me enfadé. Solo sentí una línea muy clara. Hay puertas que una vez cerradas no se pueden reabrir con arrepentimiento. Esa noche, Mateo me llamó antes de lo habitual. Mamá, ¿es verdad que mi padre me está buscando? Fui directa. Es posible. Se quedó en silencio. Dejé que procesara. Mamá, no lo odio.
Lo sé, pero no lo necesito. Sonreí, aunque no pudiera verme. Lo sé. La llamada fue breve. Dejé el teléfono y miré por la ventana. Supe que mi hijo ya era lo suficientemente maduro como para decidir el lugar de los demás en su vida. Ya no necesitaba protegerlo. El tiempo pasó, y mi carrera alcanzó un nuevo hito. Me nombraron oficialmente directora financiera regional. La decisión se anunció en una reunión privada. Al salir de la sala, me detuve un momento en el largo pasillo de luces blancas. Recordé a mi yo de hace 10 años, con las manos vacías, sin apoyos. No me emocioné, pero sentí que un ciclo se cerraba por completo. Esa noche, abrí una pequeña botella de vino y me serví una copa. No llamé a nadie, no lo publiqué en redes sociales. Me senté a solas, sorbiendo lentamente, pensando en el camino recorrido. Me di cuenta de que mi mayor éxito no era mi cargo ni el saldo de mi cuenta bancaria. Era que, cuando el pasado regresaba, ya no tenía que enfrentarlo temblando. Podía plantarme y decir no sin rencor. Mateo me envió una foto. Estaba de pie en el campus de la universidad, el sol de la tarde iluminando sus hombros, su rostro sereno. Un mensaje corto. Mamá, estoy bien. Respondí. Lo sé. Dejé el teléfono y me recliné en el sillón. Comprendí que nuestra historia no había terminado, pero a partir de ahora ya no era una historia de supervivencia. Era una historia de elecciones, de valores y de mantenerse fiel a uno mismo en medio de tentaciones y arrepentimientos tardíos. Y también supe que el clímax final se acercaba, no con lágrimas, sino con un enfrentamiento que llevaba mucho tiempo esperando, en un estado completamente diferente. Recibí la invitación para volver a España una mañana cualquiera. En mi bandeja de entrada profesional, un correo con un asunto breve y formal me invitaba a un foro financiero regional en Madrid. Querían que participara como ponente para hablar sobre gestión financiera sostenible en tiempos de incertidumbre. Leí la invitación detenidamente. Dudé un largo rato, no por el trabajo, sino por el lugar. Hacía 10 años que no ponía un pie allí. No lo había evitado, tampoco lo había esperado. Simplemente había seguido viviendo. Pero ahora, con todo en su sitio, la invitación llegaba como una puerta que se abría en el momento justo. Esa noche, llamé a Mateo. Mamá, es posible que vuelva a España unos días. Hubo una pausa al otro lado. ¿Quieres que te acompañe? No, estás estudiando. Iré sola. Entonces cuídate mucho. Sonreí. Claro. Compré el billete, organicé mi agenda y preparé la presentación. Todo transcurrió con la eficiencia con la que llevaba trabajando 10 años. Solo una cosa era diferente. Ya no sentía ninguna pesadez al pensar en volver. El vuelo nocturno aterrizó en el aeropuerto de Barajas de madrugada. Recogí mi maleta y salí. Respiré el aire húmedo y familiar. El olor a tierra, a vegetación, el olor de una ciudad a la que una vez pertenecí. Mi corazón latía a un ritmo normal. Sabía que estaba preparada. El hotel que la organización había reservado estaba en el centro. Descansé unas horas y luego fui al lugar del evento. Una sala de conferencias amplia. Luces brillantes. Rostros desconocidos pero profesionales. Cuando subí al escenario, miré al público sin buscar a nadie en particular. Me centré en mi discurso. La gestión financiera no son solo números. Es como una empresa afronta una crisis y cómo una persona se enfrenta a sus elecciones. Mi voz sonó clara y firme. Hablé de estrategia, de disciplina, de paciencia. No conté mi historia personal, pero cada palabra llevaba la huella del camino que había recorrido. Cuando terminé, estallaron los aplausos. Hice una reverencia educada. Durante la pausa para el café, mientras intercambiaba tarjetas de visita, un hombre de mediana edad se me acercó. Su cara me resultaba familiar. Sonrió. Señora García. Sí, soy un viejo amigo de Javier. Asentí. Encantada. Dudó un momento y luego dijo. Javier también está en el foro. ¿De imitas de café? Ah, sí. ¿Quiere verla? Lo miré directamente. Después del programa. Esa tarde, completé el resto de las sesiones. No dejé que mi mente se distrajera. Cuando todo terminó, recogí mis cosas y me dispuse a salir. En el pasillo, Javier me estaba esperando. Me miró con una expresión compleja. Elena. Me detuve. Javier. Nos quedamos frente a frente, en medio del ir y venir de la gente. Sin drama, sin tensión. Solo dos adultos, cada uno con su propia vida a cuestas. Gracias por aceptar verme. No he venido a recordar el pasado. Lo sé, dijo con una sonrisa amarga. Solo quería decirte una cosa. Guardé silencio. Me equivoqué. No por todo lo que perdí, sino porque no entendí el valor de lo que dejaba atrás. Lo miré con calma. Javier, un reconocimiento tardío no lo hace inútil, pero tampoco hace que el tiempo vuelva atrás.
Asintió. No espero que me perdones. Tampoco guardo rencor. Hubo un silencio de unos segundos. ¿Mateo está bien? Mi hijo está bien. Podría. Lo interrumpí. No preguntes más. Suspiró levemente. Entiendo. El encuentro terminó ahí. Sin discusiones. Sin lágrimas. Cuando me alejé, no miré atrás. No por frialdad, sino porque no necesitaba una despedida. Esa noche, desde la habitación del hotel, llamé a Mateo. He visto a tu padre. Hubo silencio. Estoy bien. Lo sé. Me tumbé en la cama y miré al techo. Me di cuenta de que este encuentro no me había afectado. Solo había cerrado un capítulo que había quedado abierto. Al día siguiente aproveché para visitar a mi abuela. La vieja casa seguía igual, con su olor a té caliente y el sonido del ventilador de techo. Mi abuela me cogió las manos, con los ojos llorosos. Qué alegría que hayas vuelto, hija. Perdona por tardar tanto. Puedes volver cuando quieras mientras estés bien. Me senté con ella y le hablé de mi trabajo, de Mateo. Ella escuchaba, asintiendo. Ese niño es tan listo gracias a su madre. Negué con la cabeza. Es gracias a él mismo. Por la tarde, fui al cementerio a llevar flores a mis padres. Me quedé un largo rato frente a sus lápidas. Estoy bien. Vuestro nieto también está bien. Una brisa suave sopló y sentí una profunda paz. El viaje a España terminó antes de lo que pensaba. En el vuelo de vuelta, miré por la ventanilla. Las nubes pasaban en silencio. No me llevaba nada, salvo algunos pequeños regalos para Mateo y una sensación de alivio muy clara. Cuando el avión aterrizó, encendí el móvil. Un mensaje de mi hijo apareció en la pantalla. ¿Ya has llegado? Sí. Te contaré cuando llegue. Sonreí. Sabía que lo más importante de mi vida estaba por delante, no detrás. Regresé a mi rutina habitual más rápido de lo que imaginaba. Mañanas de trabajo, tardes en casa, llamadas a Mateo los fines de semana. Mi vida no tenía grandes sobresaltos, pero por dentro sentía una estabilidad muy diferente a la de hace 10 años. Ya no vivía para luchar ni para demostrar nada. Vivía porque así lo había elegido. Mateo se integraba cada vez más en su nuevo entorno. Me hablaba de sus clases, de los grupos de debate, de amigos de todas partes del mundo. Había nombres que me sonaban extraños, historias que no entendía del todo, pero me daba cuenta de algo muy claro. Mi hijo estaba madurando de la manera correcta. Una noche, Mateo llamó más tarde de lo habitual. Mamá, quiero preguntarte algo. Jimmy, ¿has pensado en dejar de trabajar algún día? Me reí. ¿Por qué me preguntas eso de repente? Solo pienso que trabajas demasiado. Guardé silencio un momento. No he pensado en retirarme. Todavía quiero hacer cosas. Entonces me quedo tranquilo. Sabía que no preguntaba por curiosidad, sino por preocupación, y sentí que el corazón se me ablandaba. En la empresa, empecé a participar en proyectos a más largo plazo. Ya no se trataba solo de gestionar las finanzas, sino de construir estrategias sostenibles. Trabajaba con gente joven, brillante y ambiciosa. Alguien me preguntó una vez, ¿no te cansas en este puesto? Respondí con sinceridad. Claro que me canso, pero sé por qué me canso. Algunas noches llegaba tarde y me sentaba sola en la casa silenciosa, preparándome una cena sencilla. Ya no sentía el vacío de los primeros días sin Mateo. Había aprendido a disfrutar de la tranquilidad. Un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Una sola frase. Siento molestarte. Miré la pantalla unos segundos. Sabía quién era. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono y seguí trabajando. Por la noche, ya en casa, volví a leer el mensaje. No sentí rabia ni curiosidad. Simplemente sentí que no necesitaba responder. Había aprendido que el silencio, a veces, también es una respuesta. Unas semanas después, recibí un correo de la Universidad de Mateo. No era sobre sus estudios, sino sobre un programa de investigación de verano. Lo invitaban a participar en un proyecto más grande, de alta intensidad. Lo leí detenidamente y se lo reenvié. ¿Qué piensas, mamá? Me preguntó por teléfono. ¿Tú quieres hacerlo? Quiero intentarlo. Entonces, inténtalo. Pero recuerda poner límites. Entendido. Confiaba en él. Ya no me preocupaba como antes. No porque lo quisiera menos, sino porque sabía que ya tenía las herramientas para protegerse. Un fin de semana, mientras ordenaba papeles viejos, encontré en una pequeña caja una copia del acuerdo de divorcio. La tomé y releí cada línea, las palabras frías y tajantes. Recordé la sensación al firmar. Mis manos que no temblaban aunque mi corazón se partía. La doblé y la devolví a su sitio. No la rompí, la guardé como un recordatorio. Hay decisiones de las que no se puede volver atrás, y eso es precisamente lo que les da valor. Desde España, me llegó la noticia de que Javier se había retirado oficialmente de la dirección de su antigua empresa.
Se rumoreaban muchas razones, pero no pregunté. Ya no necesitaba saber cuál era su destino, solo sabía que mi vida ya no se cruzaba con la suya. Un día, Mateo me envió un mensaje largo. Mamá, he estado pensando mucho en la familia. No porque sienta que me falta algo, sino porque me doy cuenta de la suerte que tengo. Tengo suerte de tenerte a ti. Leí cada palabra despacio. Respondí. Y yo tengo suerte de tenerte a ti. No dijimos más. Hay cosas que, una vez dichas, no necesitan repetirse. El tiempo pasó y entré en una nueva etapa de mi vida. Ya no era joven para soñar, pero sí lo suficientemente madura como para saber lo que quería. No buscaba una nueva relación, pero tampoco me cerraba en banda. Dejaba que las cosas sucedieran de forma natural. No temía la soledad. Solo temía no vivir fiel a mí misma. Una tarde, me miré al espejo. No para buscar arrugas, sino para observar mi mirada. Ya no era una mirada de pánico ni de súplica. Era tranquila, firme. Sonreí. Me di cuenta de que el mayor clímax de mi vida no fue levantarme del fondo del pozo ni enfrentarme a mi pasado. El mayor clímax fue cuando dejé de estar condicionada por él, cuando dejé de tener que demostrarle nada a nadie. Mateo seguiría su camino. Yo seguiría el mío. Dos caminos paralelos, sin ataduras, pero siempre orientados el uno hacia el otro. Y supe que esta historia se acercaba a su fin, no un final de tragedia ni de gloria, sino de una paz inusual. Una paz con la que, 10 años atrás, ni siquiera me había atrevido a soñar. El tiempo pasó más rápido de lo que pensaba. Cuando Mateo comenzó su segundo año de universidad, me di cuenta de que me había acostumbrado a escuchar su voz por teléfono más que a verlo en persona. Pero esa costumbre no era distancia, sino otra forma de madurez en el afecto. No necesitábamos estar juntos para sentir que nos pertenecíamos. Mi trabajo entró en su fase más estable. Ya no tenía que demostrar mi capacidad ni competir por un puesto. Hacía mi trabajo, con la profundidad y la seguridad necesarias. Las decisiones que tomaba eran cada vez más a largo plazo. Ya no perseguía el beneficio inmediato, sino el valor sostenible. Algunos decían que iba despacio, pero yo lo tenía claro. Mejor lento y seguro que rápido y con tropiezos. Una tarde, recibí una invitación para unirme al consejo asesor de una fundación educativa sin ánimo de lucro. Querían desarrollar programas para apoyar a estudiantes con talento, pero sin recursos. Leí la carta durante un largo rato, no porque dudara, sino porque sentí una emoción difícil de describir. Vi un reflejo de Mateo y de mí misma en aquellas palabras formales. Esa noche, llamé a mi hijo. Mamá, estoy pensando en unirme a un programa para ayudar a estudiantes. Como yo antes, ¿verdad? Sí, se rió al otro lado del teléfono. Entonces deberías hacerlo. Si no hubiera sido por ti, yo no habría llegado hasta aquí. Guardé silencio unos segundos. No quiero que nadie tenga que sacrificar lo que yo sacrifiqué. Pero gracias a eso, lo entiendes mejor que nadie. Asentí, aunque no pudiera verme. Acepté la propuesta. Las primeras reuniones me hicieron reflexionar mucho. Vi expedientes, historias, niños con un enorme potencial frenado por las circunstancias. No sentí lástima. Solo quise crear más opciones. Entendía mejor que nadie que una elección en el momento adecuado puede cambiar una vida entera. Mientras tanto, Mateo estaba cada vez más ocupado. Participaba en proyectos de investigación, asistía a congresos, trabajaba en grupo hasta tarde. A veces me preocupaba, pero cada vez que hablábamos, oía una gran lucidez en su voz. No te preocupes, mamá. Sé cuándo parar. Confiaba en él. Un día, un antiguo conocido me dio una noticia. Javier había sido hospitalizado por agotamiento. La noticia me llegó como una brisa ligera. La escuché y dejé el teléfono. No sentí alegría ni tristeza. Solo pensé que, al final, la vida nos hace pagar por nuestras elecciones, tarde o temprano. Unos días después, sonó una llamada de un número desconocido. Respondí. Elena. Soy yo. La voz de Javier era más débil de lo que recordaba. Te escucho. Ya no me queda mucho. Guardé silencio. No llamo para pedir nada. Solo quería decirte que me alegro de que tú y el niño estéis bien. Suspiré lentamente. Gracias. Sé que ya no tengo ningún derecho, pero... No te guardo rencor. La llamada fue breve. Dejé el teléfono. Mi corazón estaba en calma. Sabía que esa podría ser la última vez que habláramos, y me sentí en paz con ello. Esa noche me quedé mucho tiempo sentada junto a la ventana. No pensé en Javier, sino en mí misma. Si en aquel entonces hubiera sido un poco más débil, si hubiera elegido un camino más seguro, mi vida habría sido muy diferente. Pero fue precisamente porque elegí el camino más difícil por lo que pude llegar hasta hoy. Mateo volvió a casa para unas cortas vacaciones. Cuando entró por la puerta, lo observé un largo rato. Estaba más alto, más fuerte. Su mirada era madura.
¿Qué miras, mamá? Miro si me he perdido algo. Sonrió y me abrazó. No te has perdido nada. Comimos juntos, hablamos de cosas cotidianas, sin mencionar logros ni planes de futuro, solo una madre y un hijo, en una cocina familiar. Antes de que volviera a la universidad me dijo, mamá, de mayor quiero hacer algo útil. ¿Por qué dices eso de repente? Porque pienso que si no hubiera sido por ti, yo no habría tenido esta oportunidad. Le puse la mano sobre la suya. No me debes nada. Solo tienes que ser una buena persona. Asintió. Esa noche, cuando ya dormía, me senté a solas y miré a mi alrededor. Sentí que todo estaba en su lugar. No me faltaba ni me sobraba nada. No necesitaba nada más para demostrar que había ganado o que había acertado. Mi vida no había sido una venganza, sino una reconstrucción. Comprendí que el final de esta historia ya no necesitaba un clímax dramático, porque el mayor clímax ya había ocurrido hacía mucho tiempo. En el momento en que elegí a mi hijo y salí por aquella puerta, ahora, todo estaba en su sitio. Aquella mañana, me desperté muy temprano. La primera luz del día se filtraba por las cortinas, dibujando una suave franja de sol en la pared del salón. Me levanté, me preparé una taza de té y me quedé quieta, contemplando la casa familiar. Nada había cambiado drásticamente, pero sabía que todo era muy diferente a como había sido 10 años atrás. Mateo había vuelto a la universidad, y la casa había regresado a su silencio habitual, pero este silencio ya no era vacío. Era como una pausa necesaria. Un espacio donde podía escuchar con claridad mi propia voz interior. Ya no esperaba nada, ni temía nada. Mi trabajo había entrado en una órbita estable. Cumplía mis tareas con lucidez y el entusiasmo justo. Ya no trabajaba para llenar un vacío, sino porque encontraba un sentido en lo que hacía. Los proyectos educativos en los que participaba comenzaban a dar frutos. Veía a otros niños, como Mateo en su día, recibir una oportunidad. No buscaba protagonismo ni reconocimiento. Simplemente aportaba mi granito de arena en silencio. Una tarde, recibí un correo de Mateo. No era largo. Mamá, hoy he alcanzado un pequeño hito en mi proyecto. Y de repente he pensado que, si no me hubieras elegido aquel día, el yo de ahora no existiría. Lo leí, me llevé una mano al pecho y respiré hondo. Le respondí, yo no elegí lo correcto o lo incorrecto. Simplemente elegí lo que no podía permitirme perder. Esa noche, salí a caminar sola por el barrio. Soplaba una brisa ligera, las hojas secas crujían bajo mis pies. Recordé aquel instante en la fría sala de reuniones, la mirada del hombre que fue mi marido, el acuerdo de divorcio, mi mano firmando sin dudar. Una vez pensé que aquel fue el momento más doloroso de mi vida, pero ahora entendía que también fue el más valiente. No le gané a nadie. Simplemente, no me perdí a mí misma. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Me levantaba temprano, trabajaba, leía, me cuidaba, aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas. Una comida casera, una tarde tranquila, una breve llamada de mi hijo. Ya no necesitaba más drama, más clímax. Mi vida había superado suficientes tormentas como para entender que la paz es el destino final. Una vez, en una charla con los jóvenes del programa de mentoría, alguien me preguntó, si pudiera volver atrás, ¿elegiría algo diferente? Lo pensé un momento y respondí, no, porque si hubiera elegido otra cosa, no sería quien soy hoy. Vi en sus miradas un silencio reflexivo. Sabía que no todos estaban preparados para aceptar esa respuesta, pero también sabía que cada uno tiene su propio camino, y no todos los caminos necesitan ser comprendidos por los demás. Unos meses después me llegó la noticia de que Javier había fallecido por complicaciones de su enfermedad. La noticia llegó una noche de lluvia. Me quedé sentada en silencio, mirando las gotas resbalar por el cristal de la ventana. No lloré ni sentí alegría. Solo encendí una varilla de incienso en mi corazón, cerrando por completo un viejo capítulo. Llamé a Mateo. Mamá tiene que darte una noticia. Escuchó en silencio. Cuando terminé, solo dijo una frase. Espero que todos encuentren la paz. Asentí, aunque no pudiera verme. Sí, la llamada fue breve. Dejé el teléfono, sintiendo que un círculo en mi vida se había cerrado de verdad. Ya no quedaba nada pendiente, nada por demostrar. Una mañana de finales de año me miré al espejo. Tenía algunas canas más, arrugas en las comisuras de los ojos, pero mi mirada era brillante y firme. No vi a una mujer abandonada. Vi a una persona que se había levantado por sí misma, que había reconstruido su vida, ladrillo a ladrillo. Comprendí que mi mayor éxito no fue mi cargo, ni la universidad de mi hijo. Mi mayor éxito fue no dejar que el miedo decidiera por mí. Me atreví a elegir lo que creía correcto, y asumí la responsabilidad de esa elección hasta el final. Mateo tendría su propia vida. Yo no lo acompañaría para siempre.
pero sabía que llevaba consigo el equipaje necesario. Y yo, por mi parte, seguiría viviendo una vida sencilla, lúcida y sin arrepentimientos.